Bueno, una vez más agradezco infinitamente al coronel Alfredo Bravo, coronel licenciado. De corazón realmente le agradezco la oportunidad de poder conversar con un académico y un especialista, un profesional en temas vinculados a la guerra, el arte de la guerra, los diseños geopolíticos, geoestratégicos y la historia de la guerra, que en definitiva es la historia también del poder político, la historia política o geopolítica, en este momento del mundo tan triste, tan oscuro a raíz de lo que está pasando, que ya lo venimos cubriendo con el coronel Bravo, lo que está pasando en Israel a raíz de eso, de esa invasión, de ese ataque que se perpetró el día sábado, que continúa, y tengo datos muy recientes respecto a ese ataque de un grupo terrorista, que es el grupo Hamas, que administra esa zona de Gaza, y que ahora recibe alineaciones políticas del Líbano, el grupo Hezbollah, declara que apoya a Hamas. Sí, el grupo Hezbollah es un grupo clásico del yihadismo árabe, del fanatismo religioso, que nace en el Líbano, la zona norte, sobre todo el Líbano. Siria se suma, que es la ruta de pertrecho de la sofisticada, digamos, del sofisticado armamento que le brindan países complejos, sofisticados como Irán, por ejemplo. Bueno, esos países, Siria, el Líbano, Hamas, Hezbollah, grupos terroristas, más Irán, se suman a esta guerra contra Israel. Israel se declara en estado de guerra, está recibiendo muchos bombardeos, 1.600 muertos civiles, mujeres torturadas, flageladas, niños degollados que filman por video. Es decir, está realmente la situación muy, muy triste, escandalosamente triste, muy oscura, en una situación en la que incluso Estados Unidos ya envía casas de última generación, aviones de guerra de última generación también a Israel y advierte en ese envío a Irán que no se meta, porque si no, directamente atacan a Irán. Y Benjamin Netanyahu, ahora hace poquito, da un mensaje diciendo de que Israel va a pulverizar al grupo Hamas y que no tienen idea de lo que hicieron, que no se tendrían que haber metido nunca con el Estado de Israel y que van a tener una respuesta como no la esperan y que va a ser fulminante e incluso se dirige a Irán advirtiéndole que si acaso quiere perpetrar algún apoyo, algún cobijo, le va a pasar exactamente lo mismo. Mirá en qué situación estamos, Alfredo, es decir, declaraciones de guerra muy fuertes, donde pegó una escalada este conflicto mundial de este Occidente en jaque que venimos analizando contigo y con el coronel Velasco, que ya es, yo considero al menos, de proporciones bíblicas, realmente, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que haciendo siempre un paralelismo con hechos históricos, ¿no? Que suceden, parece que la situación es similar a lo que se vivió en 1914, ¿no? O sea, uno va golpeando al otro y va golpeando al otro y va golpeando al Un otro. efecto dominó, ¿no? Es un FCS. Y yo igual creo que de las cosas que se aprendió de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue justamente eh, eh, en un momento determinado un cable a tierra, ¿no? Por algo estaba el teléfono rojo entre Rusia y Estados Unidos, que fue producto de la crisis de los misiles Sí. de los años 60, ¿verdad? Eh, Evidentemente que esto por ahora viene escalando de una manera, pero es todo raro cómo surgen, porque estamos hablando de que se había firmado la semana pasada o la anterior un pacto con Arabia Saudita, un acuerdo de paz Mm. con Arabia Saudita, entre Israel y Arabia Saudita, lo que incluso hay algunos observadores que dicen de que jamás, bueno, una de las cosas que no le servía, porque esto era lo que podía de alguna manera ir empujando a ciertos países árabes a irle restando apoyo, ¿verdad? Lo que sucede es que en toda esta maraña estamos escuchando países como Egipto que están poniendo en duda sus acuerdos de paz, ¿verdad? Que tenía con Israel. Son momentos de decisión importantes. Yo igual tengo la esperanza de que esto en algún momento, más allá que la escalada militar contra Palestina va a seguir adelante, porque esto, o sea, hay puntos de no retorno, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero aspiro a que en algún momento algo empiece a desescalar, porque evidentemente que
estamos pisando terreno donde el error humano, el factor humano de desinteligencia puede detonar en algo imparable, ¿no? Esa es la Se- realidad. Estamos saltando en la cornisa en un pie, esa es la realidad. Según la última información que estuve recibiendo, se va a llegar a un acuerdo, tienen un acuerdo de paz histórico ya Egipto con Israel, están ratificando el acuerdo y están buscando negociaciones precisamente con Irán y otros países, al igual que Qatar. Es decir, son países como Arabia Saudita también, son países más bien amigos ya de Israel, no es el fundamentalismo radical, o sea, no son estados terroristas, digamos, ¿no? En ese sentido, parecería una buena noticia. De todas maneras, como vos decís, va a escalar esto, es decir, la respuesta de Israel va a venir porque fue realmente una brutal agresión a su población, a su territorio, Por donde, supuesto. bueno, 1.600 personas ya muertas, o sea, entraron a casas a violar, a sacar y llevar ¿cómo es? Detenidos, secuestrados, filmaron violaciones, mataron niños, acribillaban así a sangre fría, bueno, La un historia, desastre, un la desastre. historia, la historia del Medio Oriente incluso está plagada de intentos, ¿verdad? De líderes, estar por acordar una paz, y ser asesinados. Anwar Sadat, el egipcio, ¿verdad? O Sí, Sarrabín, ¿verdad? Que sí. fue muerto por un radical judío, ¿no? O sea, Benajem Begin evidentemente mismo, después fue matado, pues fue muerto por un radical también islámico. realmente es complicado. Este, y bueno, y en este mundo, ¿verdad? Donde todavía están todos los ojos. Ahora nos olvidamos de Ucrania. Bueno, eso, Aparentemente comenzó ahora una contraofensiva rusa, en tres sí, direcciones. sí. Lo que eso habla bueno, Estados Unidos, para dónde va a redireccionar el envío de armamentos, si lo va a redireccionar hacia Israel, o lo va a seguir enviando a Ucrania. Pero tenemos justamente, que ahora poco se habla, pero digo, la guerra de Ucrania sigue. Sí, claro. Y ayer, ¿verdad? Que lo hablábamos de esas conexiones con esas células dormidas, y después hablando contigo, ¿no? De los conocidos también lobos solitarios, Ah, que no tienen por qué responder a una organización, sino que pueden ser, justamente como dice la palabra, solitarios, aislados, pero que actúan en favor o en beneficio de una situación general, ¿no? Un tipo como hoy comentábamos, off the record, mm. esa persona que hizo un incendio en Córdoba, creo que En fue, ¿verdad? O sea, Córdoba, sí, en Córdoba. bueno, o como, vamos a entendernos, como hubo incendios acá Mm. en todo el este siempre, que había extrañamente, dice, no, porque una parva voló 500 metros y produjo un incendio. Sí, pero no, una parva, hay incendios forestales que no te lo hace una parva a 500 metros. Entonces, evidentemente que hay elementos que por daño, por no, por salir un minuto en la prensa, por tener problemas no resueltos en su vida, Mm. les salta la térmica, como se dice lamentablemente, Mm. y hacen un desquicio. Pero esos lobos solitarios también pueden actuar en beneficio de la organización. Y algo que nos quedó un poco colgado ayer, que yo, Yo me disculpame un sí, poquito, quiero acá hacer un desglose de tres aspectos fundamentales que creo que van a ordenar este tema. Hay tres aspectos fundamentales. Primer aspecto a analizar acá es lo que simboliza este ataque terrorista a Israel, lo que simboliza Israel, es decir, el aspecto simbólico para nuestra civilización. ¿Eh? Porque tenemos entonces organizaciones fanáticas, religiosas, digamos, cobijadas por un Estado teocrático, muy peligroso, de que está este Estado, de este régimen de Ayatollah, se desestabilizó más la paz mundial. O sea, hay eh, problemas con Irán. Pero quería quiero ir a esto. agregarte, Rubén, y si me disculpas, porque ya sé a dónde vas a apuntar, pero es importante la otra conexión que quiero hacer para reforzar lo que vos vas a decir. Si me permitís un minutito Sí, nomás. Esos grupos, ¿verdad? Terroristas que están en la vuelta, tienen conexiones con los elementos narcotraficantes y de bandas armadas sí, ¿cómo se dice? De grupos, ¿verdad? De mafias, que están en Europa y que no solamente están operando en favor del crimen organizado, sino que también tienen conexiones con estos grupos. O sea claro. que mañana
No sabemos lo que puede saltar en barrios que están totalmente Mm, copados por estas organizaciones o por estos grupos mafiosos, y no sabemos si estamos enfrente en un barrio de París, o en un barrio de Francia, de Holanda, Bélgica, Suecia o España, si lo que puede estar estallando es atrás un elemento narcotraficante o un elemento, ¿verdad?, de que está emulando la yihad. Y que levanten la bandera de la yihad o levanten la bandera para el boleto o los chalecos amarillos es simplemente un eslogan. exacto. ¿No? Eso quería reforzarte porque es muy complejo todo este entramado Sí, que lo vemos en Latinoamérica con sí. todas las interrelaciones que hay también. Ahora vamos a ir a ese aspecto. Ese es un aspecto complejo, organizativo, de estrategia de guerra. Ahí hablamos de una guerra celular, una guerra gris, una guerra molecular, una guerra Molecular. permanente, que tiene intrincadas implicancias, como acaba de decir, que son para tomárselo con calma y desglosar todas las intrincadas implicancias que pueda tener. Incluso analistas argentinos que hoy veía en La Nación dicen lo que yo te comentaba en la nota de ayer, que es que eso que vos decís también puede pasar, es verosímil acá en Latinoamérica, también, porque están acá, operando y trabajando acá. Puede haber un grupo de narcotraficantes que están en un barrio, qué sé yo, el barrio Borro, están metidos en Cerro Norte y nunca sabés si eso no está implicado intrincadamente con grupos yihadistas que están trabajando acá y con grupos de pronto radicales de una revolución socialista, comunista, que a veces se entremezcla todo eso y que hay a su vez intereses económicos vinculados a todo ese narcotráfico, que a su vez se vincula a la trata de personas y al tráfico ilegal de armas. No se agota en una cosa sola y tráfico de órganos también. Está todo eso mezclado. Ahora, Exactamente. yo quería ir a, a dos aspectos anteriores a ese. El primero es la simbología de todo esto. Tenemos que interpretar en qué momento histórico estamos de la humanidad. Estamos en un momento histórico de la humanidad en el cual una organización de países con regímenes totalitarios que no formaron parte jamás del desarrollo civilizatorio de Occidente, me refiero a China, me refiero a Rusia, me refiero a Corea del Norte y me refiero a Irán, no forman parte de nuestro acervo civilizatorio, cultural, de nuestro occidente que plantea, se propone históricamente un mundo racional, el mundo de la ciencia, el mundo de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, de los estados de derecho, de la libertad de prensa, la libertad de expresión, más allá de sus problemas que tiene hoy y toda su debilidad que ya venimos analizando hace tiempo con un enemigo que internamente le introducen desde una revolución culturalmente marxista, pero que en definitiva sigue siendo el mundo de nuestros estados soberanos, nuestros estados de derecho que todavía están ahí. Ese mundo que se va desmoronando, como se desmoronaba el decadente Imperio Romano, muchos historiadores dicen, el Imperio Romano cayó porque era decadente, y otros dicen, no, cayó porque tuvo muchas invasiones. ¿No serán las dos cosas a la vez? ¿No serán No, las dos no. cosas? Fue Entonces, fue un proceso de 300 años de eso y mucho más. y O que sea se que van retroalimentando esos factores. Entonces, este mundo occidental que lo venimos analizando contigo, con Velasco, que está desnaturalizado en su propuesta original, en su propósito civilizatorio, en sus bases filosóficas, en sus bases económicas, jurídicas, social, cultural, se va desnaturalizando porque está predominando tiránicamente una ideología de organización del poder, que es el marxismo cultural, tiene por otro lado estos enemigos totalitarios que están organizados. Esto viene de tiempo, se ve, han pensado una organización que busca abatir definitivamente a nuestro mundo occidental. El ataque que vos decías recién, Rusia a Ucrania va y se la da. ¡Pum! Sigue eso. Perdura en el tiempo. Economía de guerra. De- Desestabiliza las economías mundiales. Desestabiliza países que son graneros del mundo, productores de riquezas naturales, de alimentos, de energéticos, y desestabiliza poblaciones también con vejámenes, con invasión a población civil en Ucrania, matando niños, mujeres, una migración tremenda de más de 7 millones de ucranianos que tuvieron que hacer una diáspora. Bueno, un desastre. Con actos ahí de invasión a otros países que están muy preocupados, como el caso de Polonia, Suecia, con actos y amenazas incluso nucleares de parte de un terrorista de Estado como Putin. Y ahora los conflictos de Corea del Norte, que ya analizamos, conflicto de China, la guerra económica, financiera, geopolítica, industrial de China con Estados Unidos, y ahora una brutal agresión e invasión a Israel.
símbolo de nuestra civilización que es de origen judeo, heleno, cristiana, integrado totalmente a Occidente. Israel, el país que tiene 15 millones de judíos en el mundo, son los únicos que son judíos de religión, una tierra bíblica, quien nos aporta un libro que nos construye filosófica y éticamente, nos aporta científicos, nos aporta literatos, nos aporta artistas, industriales, tecnólogos, juristas, empresarios, el espectáculo, el cine, premios Nobel. Es decir, está totalmente integrado a Occidente. Israel, hoy un país democrático, instalado como un Estado de Derecho con el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, es invadido por un grupo islámico fanático que dice tenemos que borrar a Israel del mapa, lo tenemos que terminar. Y después seguimos con los cristianos. Y esto va a disparar células dormidas, como vos decís. Entonces, eso es lo que yo quería analizar primero. Esto es lo que está viviendo la humanidad hoy. Se disparó, se escaló esta guerra mundial polivalente, compleja, ¿no? Muy celular, como si ya no es la Guerra Fría. Y está por dentro de esto eso que vos decís. Esas organizaciones complejas, etéreas, celulares, difíciles de aprender, que se filtran en las inteligencias de los estados y hay un fenómeno del llamado Deep State que perjudica notoriamente la consistencia o la cohesión de los sistemas de defensa de nuestros países porque están corrompidos por dentro los sistemas de inteligencia y defensa, tanto a nivel militar como policial. Eso está pasando en todos los países. Hasta es motivo de películas, ¿no? ¿Cuántas películas vemos? Jack Reacher, ¿no? La mirada, Jack Reacher y su vuelta, qué sé yo, el caso Bourne. Eso no lo sacan de una fantasía abstracta, ¿eh? Están dándote datos de que están pasando cosas complejas por dentro de los sistemas de inteligencia que vos decías ayer, si no hay una red de cooperación, que es el ideal y la necesidad, ¿no? Que sería necesaria una red de cooperación de todos los países de nuestro mundo occidental para defendernos de esta embestida, de un mundo totalitario que nos quiere meter la bota arriba y nos quiere subyugar con su tiranía, con su cultura, su civilización. No, no, es tal cual. Es tal cual. Sin lugar a duda, como lo hemos hablado varias veces, este Occidente que está peleando en dos frentes, ¿no? Un frente externo, que es las amenazas tradicionales o históricas o coyunturales, ¿verdad? Pero que en definitiva siempre están presentes, ¿no? Y por otro lado, ese virus que tiene, esa infección que tiene adentro que lo está destruyendo pero que la buena noticia en este mar, en este momento de malas noticias o en este mar de malas ¿Hay, noticias, hay una buena, sí? ¿Hay? y no, la buena, claro, lo hemos hablado contigo, a veces para darnos para adelante y no, Que somos para, uruguayos. para no deprimirnos, ¿no? La buena noticia es que, si bien es cierto, en esos, o por los estados, ¿no? O por los gobiernos, ¿verdad? Que están siendo captados, seducidos, o como quieramos decirle, por esta Agenda 2030, ¿no? Este famoso concepto de desarrollo sostenible, porque suena muy lindo, pero cuando rascamos qué es desarrollo sostenible, nos damos cuenta que la palabra sostenible es muy clara. Yo tengo que sostenerlo y para sostenerlo tengo que coartar otras libertades. Entonces, Claro. para eso voy a apelar a la eutanasia, voy a apelar al aborto, para poderle que no haya tanta gente que coma. Voy a apelar a restringir libertades. Bueno, pero ahora voy a la buena noticia, que es lo Y, que yo te y- quería y decir. te aporto un dato más Sí, confirmando eso. El espíritu internacionalista de este marxismo cultural que ha desestimulado a nuevas generaciones porque no es la forma para tener un sentimiento de pertenencia a su nación, incluso en Estados Unidos, donde las estadísticas dan que cada vez hay menos alistamiento de las Fuerzas Armadas porque no les interesa a las nuevas generaciones. es un fenómeno, Rubén, lo que vos acabas de tocar es un fenómeno general que yo a veces hablo con Mm. algunos camaradas cuando de repente tocamos el tema profesional de lo que pasa en nuestras Fuerzas Armadas, yo le digo siempre, bueno, si a eso le agregamos de que aparte de estar mal pago, porque ahora, por ejemplo, vino el aumento de 1.000 pesos, la verdad que el aumento de Bueno, 1.000 pesos a un soldado parece que te están tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de sí, otra cosa, porque vamos a hablar de cosas sí, serias. Vamos a hablar de cosas serias. bueno, sí, tenés razón. Ah, Entonces, cuando hablamos de la grave crisis que tenemos en lo mal pago que están nuestras Fuerzas Armadas, entonces entra ese debate que no, si nos pagan más. Entonces yo, una de las cosas que a veces les digo es, sí, pero ojo, porque esto más allá de eso tenemos otro problema, que es un problema social, y es un problema de la falta de compromiso de la sociedad
con lo que sea. Lo vemos en cualquier ámbito laboral que pagan bien. Gente que no tiene lealtad en absoluto y mañana se va por 2 pesos o no quiere trabajar. O te dice, yo no voy a trabajar de los viernes, o no te voy a trabajar el fin de semana, o no voy a trabajar, o no trabajo porque me voy de viaje. Y déjale a la gente colgada, ¿verdad?, en el trabajo. O sea, que estamos hablando que si frente a la situación normal de pagar bien está esa situación, imagínate profesiones que requieren un alto grado de sacrificio donde en el factor militar, por ejemplo, y el factor policial también, pero el factor militar específicamente es el empleo de la fuerza y el costo final que es la vida. Yo doy mi vida por defender a la patria con ello a los A ciudadanos. esta nación que está organizada de esta manera y Es, yo defiendo hasta con mi vida esta nación. con mi Ahora, vida. Entonces, ese, estamos hablando que este problema es un sí, problema general en todos los países. En España, por sí, ejemplo, sí. durante 2 periodos consecutivos, hay un elemento de comando de fuerzas especiales de la Armada que no pudo hacer el curso porque los ingresos no alcanzaron el mínimo de las exigencias físicas para poder ingresar. Mm, O sea, que estamos hablando que este es un problema, y en Estados Unidos lo que vos mm, nombraste, mm. es que además tiene una alta tasa de obesidad. O sea, es realmente un problema general en todo el mundo. Y las adicciones en las Claro, nuevas y las generaciones. adicciones. Ahora, Es un mundo débil, es un mundo es débil, es débil, es débil, está ¿entendés? debilitado. Que hablamos de la resiliencia de la boca para afuera porque después los padres no colaboran con los maestros, entonces los chiquilines hacen lo que quieren en la escuela, los maestros están supeditados a la presión de los padres porque a mi nene le hace tal cosa. Entonces, no nos damos cuenta que lo que estamos formando es toda una sociedad débil y que no enfrenta, que ante cualquier problema, no tiene capacidad de enfrentar. Vos fíjate un detalle no menor, ¿no? Un detalle no menor, que esto después que pasó la pandemia, ¿no? Estamos hablando de quiénes fueron los más afectados, los que sufrieron más en esta pandemia. Los ancianos. Mm, ¿Está? ¿Por qué? Y yo escucho que los ancianos, pobres viejitos, que muchos de ellos murieron porque no se los podía ir a ver, porque estaban internados, ¿no? Horrible, una cosa. Sin embargo, cuando vemos el día después, esos ancianos con estoicismo salieron adelante, los que sobrevivieron, ¿verdad? Y pudieron retomar sus vidas de la mejor manera posible. Sin embargo, tenemos un montón de jóvenes mm. y de chiquilines y chiquitos y pobrecitos que, ay, los chiquilines quedaron después de la pandemia, les cambió la vida porque no lo pudieron superar, porque el encierro los mató. Entonces te das cuenta que tenemos ante nosotros dos modelos de personas diferentes, Mm, unos ancianos que con su ancianidad mm. y pese a dejarlos aislados pudieron resistir, y por otro lado la juventud, ¿verdad?, que tiene que ir al psicólogo porque no pudo sobrevivir. Así que Sí, imagínate ese occidente, ¿verdad?, si tendrá que sí. remar para enfrentarse a estas amenazas que se está enfrentando ahora, ¿no? Ese occidente que vos decís, en verdad está enfrentado a relato. Eso es un relato porque no tiene comprobación empírica, eso que se dice. No hay estadística. Decía el gran epistemólogo argentino, Bunge, doctor en física y doctor en filosofía, él dijo, primero me voy a recibir de una ciencia importante, una ciencia de las llamadas duras o exactas. Es doctor en física y profesor de matemáticas, era, ya falleció, muy amigo de Sebrelli, el sociólogo argentino. Preciosa conversación que una vez vi. Y decía Bunge, Mario Bunge, uno de los grandes epistemólogos de nuestro siglo XX, junto a Thomas Kuhn, a Popper, decía que la psicología ya no es una ciencia. La psicología en verdad no es una ciencia. Lo que hoy es ciencia es la neurociencia y todas las disciplinas vinculadas a la neurociencia. ¿Por qué? Porque empíricamente, como lo debe hacer la ciencia, tienen que tener los datos confirmatorios de una reiteración empírica y una estadística que confirme que esa hipótesis o esa teoría está avalada por la realidad, tiene asidero en la realidad. Para que tal vacuna funcione, fase uno, fase 2, fase 3, se experimenta, sí, da este resultado. El medicamento, estadísticamente el Vademecum te dice, sí, de la terapia medicamentosa hay un 85, 90, 95% de resultado positivo. De esto, tanto resultado. Bueno, ¿ustedes escucharon alguna vez estadística de terapias psicológicas o de informes psicológicos que digan, hay una estadística que sí, fehaciente, y además a través de los años, ¿no? A través de 5, 10, 15, 20 años que estén confirmando la estadística de lo que los psicoterapeutas, los psicólogos están diciendo en su lectura, que es prácticamente una interpretación cultural de la sociedad. No lo digo yo, ¿no? En este caso no soy Guillermo Nimo, no lo digo yo, lo dice Mario Bunge, un epistemólogo de altísimo relieve. Cerramos la nota con esto. Es evidente que
este mundo occidental está en un punto de inflexión y parece que en ese punto de inflexión está ya en un punto sin retorno que tiene que ver con lo que hablamos contigo, Alfredo, que es el tema medular para mí, que es la natural identidad que perdió. Se desnaturalizó la identidad de Occidente por todo lo que venimos hablando. Por eso ya no hay arraigo. ¿A quién le va a importar formar parte profesional de las Fuerzas Armadas de un país? Porque no experimenta la integración con esa unidad nacional, esa organización de Estado racional, y que se sienta honrado por formar parte de un cometido que es de los cometidos primeros del Estado, es decir, los que le dan la razón de ser, la defensa de su soberanía. Por ejemplo, ¿quién experimenta realmente la vocación y el honor de ser un magistrado, un juez para aplicar justicia y darnos el último reducto de garantías de una democracia y un Estado de Derecho? Porque vamos a tener la seguridad que va a aplicar la ley a todos por igual. ¿Quién? No. Ahora, se nos habla todo el tiempo de lo mal pagos y bien pagos que están. Decíamos contigo el otro día, Alfredo, no se trata de que estén bien pagos o mal pagos, se trata siempre de que estén bien pagos de acuerdo a lo que se hace, pero se trata de que ese pago responda a una convicción, a un contenido de identidad. Yo no puedo ser anti algo simplemente. Yo Claro. soy una cosa, soy alguien y soy algo, y como soy, por ejemplo, demócrata liberal, sí, no comparto para nada, soy antagonista con el marxismo cultural y el marxismo-leninismo, el comunismo, el socialismo. Como soy cristiano, no comparto para nada el mundo yihadista islámico, porque soy esto. Entonces, como consecuencia, no soy esto otro. No se trata de ser anti, sino eso es un mecanismo reactivo. No, nosotros somos, bueno, Occidente, si vos lo personificás y le preguntás, no sabe lo que es. No, no. No sabe lo que es. Lo bueno, porque al final no dije, para ir cerrando, no dije la buena noticia, es que hay, más allá que los gobernantes hoy, por lo políticamente correcto, por las influencias de la Agenda 2030, por todo este marxismo cultural que lo está siendo sometido, por los deep state en todos los países que cada uno tiene sus particularidades, el orden natural de las cosas sigue estando presente. Y entonces hay elementos sociales, ese famoso entramado social que Gramsci siempre dijo que había que destruir, porque destruyéndolo se podía llegar al gobierno, lograr ese gobierno marxista. Ese entramado social es el que sigue resistiendo y es el que sigue dando la batalla y es el que genera, sí, porque está Mm. generando los anticuerpos necesarios en cada uno de los países para lograr, ¿verdad? Que capaz que no lo veamos nosotros, no sé, porque hoy como es todo tan dinámico el Está muy mundo, dinámico todo. los tiempos que corren antes eran de cada 100 años, hoy puede ser Cada 10 días. este, una década o 20. Entonces, ahí viene la buena noticia y uno empieza a ver en diferentes partes del mundo cómo la reacción de la población, del hombre de a pie, de ese hombre que se preocupa por trabajar, por hacer lo correcto, por la honestidad, ¿verdad? Deja de lado todo lo que es ese aspecto rancio que hay de prepotismo, de que vos vas en la calle y te tocan bocina, un auto te pasa al otro y te ordinarea, te grita, no hay paciencia, es todo, parece que vive Deshumanizado, un todo mundo deshumanizado. horrible, ¿me entendés? Sí. Bueno, no sé, veremos, No, seamos no, es que optimistas. es que hay cantidad de síntomas, hay datos, hay muchos periodistas que están haciendo el esfuerzo, hay organizaciones periodísticas que están haciendo un esfuerzo de despertar conciencia, escritores, intelectuales, académicos de importancia, con nombres propios muy conocidos, hay movimientos políticos que están haciendo toda esta resistencia, que están despertando como, digamos eso, como esas reservas sociales que provienen de esas bases sociales que colocan ahí a determinadas figuras políticas que están haciendo esa batalla cultural. Está en la reserva. Porque cuando hablamos de ciencia, tecnología, de ese mundo israelí integrado a Occidente, Occidente integrado a ese mundo israelí, que somos todo lo mismo, ¿de qué estamos hablando? Ciencia, tecnología, arte, filosofía, discusión, de construir, construcción. En cambio, ese otro mundo es destrucción. Porque si yo les pregunto, ¿qué le aportó a la civilización occidental el mundo islámico? ¿Qué aportaron? ¿Qué crearon el freezer, el automóvil? ¿Crearon sistemas de derecho? ¿Crearon el Estado de Derecho? ¿Crearon el sistema democrático? ¿Crearon el sistema del voto universal? ¿Crearon los derechos del hombre y la mujer? ¿Crearon los derechos políticos y civiles de las mujeres y de los niños? ¿Crearon algo? ¿Qué crearon? ¿Qué aportaron?
¿Qué filosofía? En una época remota, cuando fueron un Sí, imperio no, de no, 9 siglos. evidentemente Evidente, que pero estoy ese hablando de trasiego ese mundo de, islámico que nos lleva de a la hoy, Edad Media, que nos lleva al de hoy. atraso y que está buscando sacarnos de la faz de la tierra. Porque no es solo Israel, ¿eh? No nos confundamos, no es Israel. Israel es la primera escalada, Israel es la primera etapa para borrar de la faz de la tierra toda la civilización cristiana que viene luego Y y la civilización lamentablemente liberal capitalista. un mundo islámico, o sea, que incluso está fraccionado porque hay, ¿verdad? De alguna manera un elemento que quiere convivir pacíficamente, pero como siempre decimos, ¿no? Lamentablemente el hombre es hombre y tiene virtudes y vicios, y muchas veces los vicios, a veces esa maldad, ¿no? Realmente lleva a que se supere o se sobreponga sobre el lado bueno. Sí. Entonces hoy el mundo islámico que a veces más lo Oh, vemos seguro. es el otro, Pero este cuidado de que no se más. confunda, ¿no? Que no se confunda que estamos hablando contra el yihadismo fanático Claro, por islámico, eso, ahí está, contra el sí, sí, terrorismo. sí, No sí, estamos por hablando eso contra el pueblo árabe, no estamos hablando contra no, la no, gente árabe. por No eso estamos está hablando, clarísimo. porque hay gente muy buena árabe, gente que colabora, que construye, que quieren paz para la humanidad, quieren paz para el mundo. Estamos hablando de los fanáticos religiosos Claro, yihadistas terroristas, ese lado oscuro. alineando ese lado oscuro con el lado más oscuro de Occidente, que es el marxismo, y es el marxismo-leninismo. Esos son los socios. China comunista, Rusia veladamente comunista, Corea del Norte comunista, Venezuela comunista, Cuba comunista, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comunista, que está implicada con los atentados de la AMIA y con la muerte muy sospechada y prácticamente confirmada, que fue un De Nisman. sicariato al fiscal Alberto Nisman, todo vinculado a lo mismo, ¿ya? Están hablando de dos lugares oscuros, uno de ese Oriente Árabe y otro de Occidente, que es el fanatismo religioso yihadista y por otro lado el fanatismo comunista, marxista, leninista, Sí, sí, hoy sí. disfrazado de revolución cultural, del marxismo En cultural. América, de la mano del Foro de San Pablo y el Claro, Grupo de Puebla, claro, ¿no? exacto, Dos exacto. elementos que netamente tienen sus lados militares también, obviamente, ¿no? Pero ni que hable, y la Unión Soviética, más militar que eso, y Cuba, hasta Fidel Castro siempre no se podía sacar nunca el uniforme. Nos vemos, Alfredo. Muchísimas gracias, Un realmente, ¿eh? gusto, nos vemos. Muchas Complementamos esta gracias, charla Rubén. contigo, la seguimos, por supuesto. Saludos Esto hay para que todos. dándole continuidad y seguimiento. Gracias, ¿eh? Conversamos con el coronel y licenciado Alfredo Bravo de este tema enorme, muy sensible, muy triste, que es lo que está pasando hoy por hoy en nuestro occidente en jaque. Seguimos.